Primero contarles que a lo largo de digamos, desde mis inicios profesionales, siempre una pregunta para mí importante fue en neurorehabilitación, además de la especificidad clínica de cada área, fueron los abordajes de conjunto. El impacto de los equipos, de las organizaciones, sobre el tema de los diferentes diagnósticos que tenemos que abordar. Así que ahora les voy a compartir un material que preparamos como para poder eh, contarles de qué lugar hablamos, ¿no? Cuando hablamos de neurorehabilitación y abordaje transdisciplinario, y en función de esto, cuál ha sido el recorrido a lo largo de todos los años de especialización en temas específicamente del paciente con esclerosis múltiple. Lo primero, para poder hablar de métodos y para hablar de estilos de abordaje, es que tenemos que hacer una contextualización de los documentos internacionales en donde se enmarcan hoy por hoy las prácticas en neurorehabilitación. Y acá hay dos documentos muy importantes. Uno tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el otro es el Informe Mundial sobre la discapacidad, que nos hablan de los diferentes lineamientos pertinentes para comprender hoy por hoy de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Claramente, lo que vamos a encontrar como lineamientos fundamentales en estos informes tienen que ver con que estos nuevos enfoques establecen que la discapacidad es un constructo dinámico, es decir, está claramente hablando de la importancia del impacto sobre las personas, y en este sentido, entonces, poder hacer hincapié en que estamos enfocándonos en algo que cambia, en algo que fluye, y que en función de esto vamos a tener que empezar a pensar estos nuevos abordajes. Entonces, este enfoque o paradigma, ¿no? Como forma de mirar y consensuar la realidad clínica, tiene más bien características que dentro de la diversidad de las personas, los pacientes en este caso, no se puede definir como algo que está realmente enfocado en sí mismo en la limitación funcional de la secuela, sino que en realidad está hablando de cuánto el tema de la inclusión y la participación define hoy por hoy qué es lo discapacitante. Si seguimos dentro de estos informes, hay frases y algunas definiciones interesantes como para pensar, porque claramente en este cambio de paradigma, en el informe mundial sobre discapacidad, lo que se plantea hoy por hoy que la rehabilitación es un proceso que debería generar capacidad humana, es decir, acá ya empezamos a ver claramente digamos, el punto, el acento puesto en la persona, ¿no? El paciente en el centro del sistema. Y en ese sentido, este nuevo paradigma de neurorehabilitación claramente tiene que tener determinadas características, porque si pensamos a pensar cómo definiríamos entonces los obstáculos que pueden ser obstáculos discapacitantes, tanto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como las nuevas formas de evaluar la clasificación internacional de funcionalidad, que probablemente ustedes la conozcan, la CIF, terminan siendo como puntos de evaluación donde claramente se habla de la importancia del entorno para facilitar o restringir la participación de las personas con discapacidad. Entonces, fíjense ustedes que más allá de la limitación en sí mismo, ya empezamos a hablar que estas cuestiones en relación a la participación definen los nuevos obstáculos discapacitantes. Es decir, en este sentido, no solo las políticas que se implementan a nivel público, las formas de financiamiento del sistema, las formas de mirar la discapacidad, sino también aquellas cuestiones que tienen que ver con temas más subjetivos, en donde claramente si yo pudiera tener una adaptación desde el entorno, como por ejemplo una rampa, entonces yo puedo acceder, y en ese sentido no debería decir que este entorno me discapacita, sino que en realidad, en la medida en que yo solucione cuestiones de adaptación,
entonces la discapacidad, la percepción de la discapacidad va a disminuir. De esto estamos hablando cuando hablamos de obstáculos discapacitantes, y por esto, hoy por hoy, tenemos que incluirlos dentro de un marco específicamente hablando de neurorehabilitación. Cuando hablamos del paciente con esclerosis múltiple, como un diagnóstico complejo, como decía antes Juan, claramente las características de la complejidad es que nos plantean realmente una situación de impacto sobre el ambiente y de impacto sobre el paciente en sí mismo, porque en este caso, uno de los puntos más importantes que vamos a tener que tener en cuenta es el impacto sobre las funciones sociales de los pacientes y el bienestar en su familia, es decir, todo aquello que tiene que ver con lo contextual. La verdad es que, como es una patología, un diagnóstico que aparece claramente alrededor de los 30 años de edad, por decirlo como en una situación promedio, se da en una población que está en plena situación productiva, esto es lo que se pierde, y entonces la discapacidad física que puede aparecer complicada por la fatiga, factores como depresión, ansiedad, posiblemente deterioro cognitivo, obviamente contribuyen al desempleo, que en una tasa puede alcanzar hasta el 70% entre las personas que tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es decir, estamos hablando de que este impacto directamente va a tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con la participación. Este es un resumen, digamos, de un artículo que es de un colega, Roberto Cano de la Cuerda, fisiatra, con el que hemos intercambiado algunas visiones sobre en qué consiste el impacto psicosocial en sí mismo de la patología neurológica, en este caso en la esclerosis múltiple, y fíjense ustedes los componentes que hacen a cómo el paciente puede tener mayores herramientas para aceptar esta situación del nuevo, de lo que implica este nuevo diagnóstico. Por un lado, tenemos en sí mismo, por supuesto, la gravedad de la funcionalidad con la que va a, digamos, a cursar el paciente su patología. Por otro lado, otro factor predisponente muy importante es el aprendizaje previo y la personalidad del paciente en función de cuáles son todos sus recursos conductuales previos, sus creencias, sus modelos mentales, probablemente pueda tener un mejor curso para la aceptación del diagnóstico. Y fíjense este tercero que es significativo, donde se habla del efecto que tenga sobre la familia, los cuidadores y su medio social más amplio, es decir, no es solo cómo el paciente interpreta su propia limitación en relación al diagnóstico, sino cómo lo interpreta su entorno. Pensemos el tiempo que muchas veces transcurre a cargo de cuidadores, acompañantes, auxiliares, enfermeros, y la verdad es que de acuerdo a cómo cada uno de ellos viva también este diagnóstico, va a influenciar directamente en la realidad del paciente. Nosotros hemos agregado a estos, digamos, componentes del impacto sobre el diagnóstico, la influencia del estilo mental del equipo tratante, es decir, cuánto de cultura organizacional, objetivos comunes se comparten en un equipo, como para poder entender de qué manera colaborar en una estrategia en neurorehabilitación para que el paciente pueda adaptarse a esta nueva situación. Entonces, claramente, con todas estas cuestiones previas, bueno, el tema es por qué hablar de métodos, ¿no? O sea, por qué hablar de métodos de abordaje. Claramente el desafío de la complejidad que plantea el paciente con esclerosis múltiple muestra algunas necesidades que tienen que ver con situar al paciente sin separarlo del contexto en el que pertenece, es decir, interpretar claramente el tema de su nivel de identidad. Esto nos va a llevar al diálogo, a la necesidad de articular conocimientos entre las diferentes disciplinas, y por supuesto, esto también nos va a llevar a los principios de organización de estas disciplinas, es decir, cómo empezamos a jerarquizar qué es prioritario, qué objetivos van a ser los más importantes, los predominantes, y tener de esta manera una forma de organización de las especialidades que sea pertinente para el abordaje clínico.
También entender que tenemos que hablar de métodos de abordaje en neurorehabilitación, porque cada vez que estos intentos de abordaje evidencian una ausencia, un vacío del cómo se organizan las disciplinas, caemos fácilmente en lo que se llama desvío de la estrategia clínica. Generar un conocimiento pertinente para cada paciente es gran parte de comprender por qué hablamos de la centralidad del paciente. Y por otro lado, metodólogos en transdisciplina, que ahora vamos a explicar un poquito más en qué consiste este salto a una metodología transdisciplinaria, pero simplemente ahora como concientizar por qué es necesario hablar de métodos. Un metodólogo en el ámbito de la transdisciplinaridad, un pensador sobre el tema de la transdisciplina es Nicolescu, que él, digamos, manifestaba que tanto la metodología como sus herramientas deben ajustarse y operar como un sistema abierto en la comprensión y la intervención sobre un sistema particular. Es decir, cada paciente tenemos que poder abordarlo en su característica individual, pero claramente debemos conocer de las formas de manifestación y comprender la esclerosis múltiple, que va a ser como una constante transversal en todos aquellos pacientes que eh, llevan, digamos, el diagnóstico. Entonces, en términos metodológicos, un paciente con esclerosis múltiple es una unidad compleja en sí mismo, por todas las necesidades que va a implicar la estrategia clínica. Tenemos una base claramente biológica, una cuestión psicológica, social y cultural. Ahora vamos a ver en un ratito también algunos resultados de algunas investigaciones que hemos hecho en relación a esta temática de personalidad y adherencia, por ejemplo, al tratamiento, donde claramente vemos que hay rasgos significativos que van digamos, a ser como un factor que puede facilitar u obstaculizar indicaciones, tanto farmacológicas como de tratamiento en neurorehabilitación, ¿no? Cuando nosotros vemos estos ejes, habitualmente son los que están desintegrados en una clínica de abordaje de neurorehabilitación, y esto es un obstáculo para la participación social. ¿Y por qué nos interesa el tema de la participación social? Bueno, la inclusión social es uno de los ejes que va a tener como impacto directo en todo aquello que es percepción de calidad de vida. Y acá estoy ya declarando una evidencia sobre por qué hablamos de cambio metodológico y cambio de paradigma en neurorehabilitación. Y ahora voy específicamente en qué consiste digamos, como esta nueva evolución de los abordajes de trabajo. La verdad es que nosotros, cada uno pertenece a un campo disciplinario que va a atender a este paciente con esclerosis múltiple, venga de cualquier especialidad, sea médica, de rehabilitación, más específicamente kinesiología y demás, pero más allá de las disciplinas intervinientes, como les decía antes, la verdad es que hemos intentado articularnos de alguna forma como para poder brindar asistencia. Y en esto hemos evolucionado. Habitualmente, salir de nuestra disciplina para entrar en una asistencia más completa del paciente nos llevó a un abordaje multidisciplinario. En la multidisciplina, lo que vamos a ver son las distintas especialidades, los distintos conocimientos que brindan al paciente una asistencia colaborativa, pero que en realidad carecen de estrategias comunes demasiado definidas. Entonces, los niveles de comunicación son más bien bajos y son en relación al paciente y a la familia, y no tanto entre los especialistas intervinientes. Y esto nos llevó a la evolución hacia un modelo interdisciplinario. Los modelos interdisciplinarios, que son habitualmente muy practicados, ¿no?, en la actualidad, son los que nos llevaron claramente a la interconsulta, a las estrategias más comunes, aquellas que tienen que ver con poder proponernos dialogar con otros profesionales, y en este sentido aparecen, digamos, como abordajes que comparten más territorios. Sin embargo, cuando tenemos que hablar de impacto en percepción de calidad de vida, y cuando tenemos que hablar de aquellos modelos que tal vez como abordaje muestran hoy ser más
digamos, facilitadores de la centralidad del paciente es aquel modelo que se caracteriza por mayor nivel de estrategia común y por aquel modelo que puede realmente personalizar con más facilidad la experiencia clínica. En este sentido, es el por qué hablamos de transdisciplina. Este paper que está publicado en una experiencia, digamos, de rehabilitación ambulatoria, compara los tres modelos y lo que nos muestra es que tal vez el modelo del que veníamos hablando anteriormente, multi-interdisciplina, tienen un nivel de inclusión más moderado, con un enfoque personal más tenue, digamos. En este sentido, la transdisciplina muestra en estos trabajos mayor nivel de inclusión de los saberes y un mayor nivel, un alto nivel de enfoque personal. En algunos trabajos se los define como la práctica más adecuada para los equipos de neurorehabilitación, hablando de un gol estándar, ¿no? Hemos recorrido, digamos, un camino en estos últimos años en relación a los abordajes transdisciplinarios, trabajando en particular con un método que nos permitió abordar al paciente en neurorehabilitación en estos distintos niveles de sus manifestaciones clínicas. Y de este modelo, la verdad es que nació como para poder crear un soporte de los procesos clínicos, poder integrarlos con metas específicas y también poder llevarlos a la práctica en un trabajo de equipo sobre las bases fundamentales del abordaje transdisciplinario y el análisis de la complejidad diagnóstica. Este método, digamos, que habitualmente se caracteriza por estar centrado en el paciente y articulado por un proceso sistemático, integrado, intensivo, tiene como objetivo la centralidad de la identidad del paciente y el trabajo por módulos que están diseñados desde la evaluación, el tratamiento, hasta la participación social. Sería esto, digamos, esto que les estoy mostrando acá. Este paciente en el método BETAS tiene un primer módulo de valoración y evaluación, que se caracteriza, digamos, claramente por ser una evaluación integrada de todas las especialidades intervinientes, y que ahí se diseña un objetivo común donde se jerarquizan prioridades. El tratamiento, que seguiría el segundo módulo, digamos, está subdividido también en etapas para permitirnos llegar al tema de la participación social, y después obviamente el paciente queda como en seguimiento, digamos, para sus problemáticas de base. Pero por ahí en esto lo más importante que nosotros queremos mostrar es que cuando somos tantas disciplinas intervinientes, tantas especialidades, y no podemos generar acuerdos de etapas, habitualmente el que digamos, termina como un poco partido y fragmentado, es el paciente y la familia. Y esto es un poco como una desventaja a la hora de las estrategias clínicas que tenemos que resolver en el abordaje de la esclerosis múltiple. El diálogo con el médico tratante es fundamental, y también la capacidad de diálogo entre los intervinientes en las distintas especialidades. Este es un ejemplo de cómo nosotros lo abordamos. Cuando hablamos de centralidad del paciente, en realidad lo que ponemos en diálogo son todas las especialidades que brindan atención. Pueden ser desde neurología, fisiatría, como decía antes, el diálogo y tomar las indicaciones del neurólogo tratante, que siempre, para nuestro caso, es externo a la institución. Todo aquello que tiene que ver con el abordaje neuropsicológico, cognitivo, terapia ocupacional, kinesiología, trabajo social, fonoaudiología, y nosotros incluimos también la parte de arte, asociados a algunos componentes que tienen que ver con potenciar aquellos aspectos sanos del paciente. O sea, realmente lo que hemos intentado es ver que todos trabajamos con las mejores de las intenciones sobre el paciente, pero la verdad es que todos trabajamos sobre el área del déficit, y esto genera de por sí un posicionamiento. Con lo cual, cuando tomamos herramientas
del estilo de incorporar arte y que el arte tenga diálogo con el resto de las especialidades más pertinentes a lo que sería en sí mismo un abordaje en neurorehabilitación, hablamos claramente de la diversidad de enfoques para poder trabajar con un diagnóstico en complejidad como es esclerosis múltiple. Este es un trabajo que hicimos sobre factores relacionados con la calidad de vida en pacientes en neurorehabilitación. Fue un trabajo que nos mostró claramente cómo impactar o cómo impacta la rehabilitación transdisciplinaria, teniendo en cuenta todos los factores, porque no estamos hablando solo, digamos, en la trama de la complejidad que atendemos, muchas veces no se puede separar, como digo yo, la danza del bailarín, en el sentido que cuando abordamos un paciente con esclerosis múltiple, lo que vemos es un compendio que viene entretejido de temas psicológicos, de temas médicos, de temas que tienen que ver con su entorno, con su cultura. Entonces, claramente, los resultados que hemos podido resolver, digamos, en este trabajo, hablaba de la percepción de calidad de vida y que, entre otras cosas, se podía ver claramente en la población de pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Por supuesto, en esta muestra hubo otros pacientes que están en neurorehabilitación con otro tipo de diagnósticos, pero quisiera en este punto, obviamente, enfocarnos en aquello que hoy nos convoca. Interesante pensar el por qué, ¿no es cierto?, este tipo de abordajes nos ha facilitado estos resultados, y creo que inmediatamente esto nos lleva a este otro trabajo que hicimos en relación a estilo de personalidad y adherencia al tratamiento en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué planteo esto? Porque la verdad es que en la necesidad de comprender mejor quién es el paciente y poder, como ahora van a desarrollar mis colegas, entender mejores las herramientas necesarias para el abordaje en neurorehabilitación, lo que resulta un factor que claramente se describe en temas de adherencia es como el inicio de cualquier tratamiento. Y en nuestra experiencia veíamos digamos, como un gran desafío en lograr la adherencia al paciente a las indicaciones que nosotros dábamos, aún así también a las indicaciones farmacológicas del médico tratante. Entonces, cuando les voy a compartir simplemente algunos resultados, pero para no hacer mucho tiempo digamos, en esto lo podemos retomar cuando hagamos la mesa después de las 11 de la mañana. Simplemente contarles que en esta muestra lo que pudiéramos como traducir para todos los que hoy están acá escuchando la charla, es que en todos aquellos rasgos que indican factores emocionales presentes, como por ejemplo apertura y preservación. Esto es una escala MIPS, después si quieren más datos, obviamente los contesto, simplemente ahora quisiera ir al tema de las conclusiones. Tanto el ítem de apertura como preservación en esta escala, en la MIPS, hablan de pacientes resilientes, pero también pacientes que tienen la característica, por otro lado, de como en contrapartida a este par de adherencia, la protección y la afectividad. Es decir, es un paciente que si bien muestra una apertura a las indicaciones, por otro lado, su esquema conductual habla de una reacción o una reactiva conducta ante ciertas cuestiones cuando está como exacerbado en un punto emocional. Estas cuestiones de la emotividad del paciente y del manejo de las emociones y cómo las emociones atraviesan el tema de las decisiones, de la toma de decisiones, y por esto ahí tenemos como esquemas conductuales, son los que explican el por qué tenemos que empezar a preguntarnos, bajo este tipo de estudios, qué tipo de aplicación clínica encontramos a estas inquietudes. Atender hoy por hoy un paciente con esclerosis múltiple nos lleva a la pregunta de recorrer nuevos territorios, por ahí para los que estamos más en el plano de aquellos aspectos psicológicos, conductuales, cognitivos,
la escucha es hacia aquellas cuestiones que tienen que ver con las limitaciones que plantea el paciente en sí mismo, en lo médico, o que son cuestiones que van a impactar en su funcionalidad, y viceversa, es decir, estamos convocados a hacernos preguntas sobre este diagnóstico que plantea la complejidad de estar en trama. Y en este sentido, todo esto que tiene que ver con la adherencia al tratamiento y los estilos de personalidad, como mostraba este escrito, nos lleva, digamos, a hacernos las preguntas pertinentes para un abordaje integrador. Diría que a modo de tener como una dinámica digamos, en cuanto a neurorehabilitación y esclerosis múltiple, que tenemos acá que tener en cuenta, por supuesto, la persona del paciente en la centralidad del sistema, articularlo con los aspectos de funcionalidad para lograr autonomía, y que esta autonomía del paciente termine en temas de participación social. Solo para concluir, comprender que si hoy estuvimos en contacto con la clínica en este último año, la pandemia y la cuarentena mostró tal vez la cara más débil de nuestros abordajes, porque la verdad es que los indicadores de depresión-ansiedad, en particular en este tipo de población, nos ha evidenciado que el paciente que no tiene un proyecto apuntado a su participación social tiene desequilibrios y desbalances a nivel anímico mucho más profundo. Entonces, estos son los datos que tenemos que incluir, son los principios que tenemos que poder incluir en un abordaje transdisciplinario para lograr impacto en calidad de vida. La percepción de calidad de vida no se va a dar solo por la estimulación de la función deteriorada, sino que se va a dar en la medida en que podamos realmente generar la centralidad del paciente en relación a su participación social. Bien, con esto termino mi ponencia y les voy a dar Gracias, Karina. les voy a dar paso entonces a Melissa Godoy y Javier Navarra para profundizar un poco más en temas de abordaje en neurorehabilitación transdisciplinaria. Bien, gracias.